que yo he dicho a los dos. Ahora sí, es que no, había entendido lo contrario. ¿Pero tú qué habías entendido? Yo te había entendido tanto monta, tanto los amantes de Teruel. Pues lo que yo dije. No, tú has dicho, Isabel y los amantes de Teruel tanto monta el uno como el otro. No. Esos son los reyes católicos de Teruel. Los reyes católicos, que eran ateos. Ateos se pasaban meses y meses sin ir a misa. O el caso de doña Juana la Loca. Tú te confundes con Felipe el Hermoso. Ah, que Felipe el Hermoso estaba loca. Iba a estar loca, hombre. Estaba hermosísimo. Si pesaba unos 180 kilos, pesaría, daba gusto verde. Vestido, claro, desnudo no llegaría a los 20, 25. ¿Por la ropa? No, por la roña, que no se lavaba. Bueno, la que también era muy guarra, era su abuela, la reina doña Isabel, que no es que expulsó a los moros, es que huyeron. ¿Por qué te crees que Colón se marcha a América? A descubrir el detergente Colón. Como le dijeron los indios cuando le vieron, ¿qué pasa contigo, tío? Traes una peste de España que no hay quien te aguante. Ay, señor. ¿Y qué me dices? ¿Qué me dices del caso de Juana la Loca? Juana la Loca era Aurora Bautista. Ah, esa es verdad, era Aurora Bautista. Aurora Bautista, correcto. Es que la historia está llena de cosas hermosas que no tiene desperdicio. Claro, ahí tienes el caso de Fabila. Fabila, que estaba siempre medio dormido y su padre le decía, Fabila! De ahí le viene el nombre, de ahí. Fabila. A Fabila se lo comió un oso en defensa propia, No, claro. en defensa propia no, en Asturias. Era don Pelayo, que al ver entrar a los sarracenos en Covadonga, de repente se le apareció la Virgen de Fátima. Y él, de don Pelayo, postrándose ante el moro, le dijo, ¡llora! ¡Llora! Porque el moro estaba allí, ¿sabes? Dijo, ¡llora! ¡Llora! Repitan todos, ¡llora! ¡Llora como mujer! Porque me pareces un poco maricón. Y a esto... y a esto que dijo el moro... Como que iba a decirle, dijo, y le estuvo muy bien empleado porque esto no se le puede decir al moro, aunque sea más infiel que la propia Madame Parrús. ¿Y qué me dice de don Gonzalo de Córdoba? No, ese era el tatarabuelo de Mario Conde. Por eso le llamaban el Gran Capital. ¿Saben ustedes Gran Capital. cómo llamaban a los judíos que se pasaban a la religión católica? No, mira, eso no lo sé. Les llamaban poetas. ¿Sabes por qué? Porque eran judíos conversos. Ah, claro. Y no hablemos del Cid, que ganó una batalla después de muerto. Que es lo mismo que está intentando Franco ahora. ¿Y qué decir de nuestros grandes conquistadores? Hernán Cortés, Pizarro, Alonso de Ojeda, etcétera, etcétera. ¿Y qué me dices del hermano de Napoleón, Pepe Botijo? No, Pepe Botella. No, Pepe Botijo, que se casó con Eugenia de Botijo. Por eso le llaman Pepe Botijo. Oh, Francia. François Mitterrand, Charles Aznavour, Alain Delon, Alain Delon, a los enfants de la patrie. ¡Ay, María Antonieta! Que ¿ustedes saben por qué se llamaba María Antonieta? Porque su abuelo se llamaba Marianto. Y como ella era la nieta, decían, tú eres Marianto, nieta. ¿Comprende la gilipollez? María Antonieta. Claro, María Antonieta. ¿Sabe usted María Antonieta que murió de un ataque de guillotina? No, eso es lo que cuenta la historia. Pero la verdad es que ella se estaba depilando para asistir a un gateque en Versalles, cuando de pronto la mano le hizo un extraño... Le cortó los muslos a esta altura. Y en esto que entró el chico este, ¿cómo se llama? El muchacho este, ¿cómo se llama el chico este? Robespierre 14. Sí, no, Robespierre 14. Ah, sí, Robespierre. Y le dijo, échate ahí. Y ella le contestó, colchón. Y dijo, no, el colchón no, en la mojeta. Y sacando una enorme guillotina que portaba en su bolsillo particular, se sesgó con la cabeza por semejante parte. ¿Y qué dijo ella ante tamaña felonía? Ella dijo, seguiré gobernando como Fidel Castro, para que veáis que también se puede gobernar sin cabeza.